Bien, buenos días para todos. Me disculpan, no tengo aquí bien lo de la recepción para la cámara. Eh, Le doy la bienvenida a la profesora María Susana, directora de Bienestar Institucional en la UDS de Valledupar. Y bueno, para esta mañana nosotros hemos preparado una capacitación que está dirigida a mejorar pues esa comunicación con los profesores y ese entendimiento con ellos y los estudiantes. Entonces, el tema de asertividad de los profesores y en el aula es algo muy importante que debemos tener en cuenta en nuestra relación con nuestros estudiantes para mejorar también todos los procesos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. Profesora María Susana, muy buenos días, bienvenida y puede iniciar. Buenos días a todos, muchísimas gracias, profesor Orlando. Permíteme un segundo, voy a tratar de sincronizar aquí un poco lo que es el sonido y lo demás que me está molestando un poquito. Denme 2 minutos. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Para mí es un gusto saludarlos, recibirlos en esta mañana de hoy y poder conversar sobre este tema tan importante que nos ha reunido, que es el tema de la comunicación asertiva o la comunicación asertiva en el aula, sobre todo en estos contextos universitarios y formativos. Entonces, procedo a dar un poco de inicio. Un segundo. Ok. Ok, vamos a trabajar nuestro contenido en el día de hoy con estos 4 aspectos fundamentales. Vamos a trabajar primero con los conceptos de qué es la comunicación asertiva. Vamos a ahondar un poquito en el tema de las teorías y la importancia de por qué esto puede ser relevante para poder mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad de comunicarnos, los resultados que esperamos tener en nuestra vida y que en algunas ocasiones este tema de la comunicación a veces no nos ha sido tan favorable para poder obtenerlo. He tratado de diseñar esta conferencia inicialmente con un enfoque muy personal. Desde mi punto de vista, considero que es importante entender cómo podemos comunicarnos nosotros de una manera mucho más eficiente con el entorno, con el otro y por qué no iniciar con nuestro entorno personal para luego así poder nosotros poner en práctica cómo se dan estos procesos en nuestros ambientes de trabajo, en las aulas de clase o en otros espacios que puedan ser un poco más fructíferos. En segunda medida, vamos a mirar esto para qué es funcional, porque, para qué sirve la comunicación asertiva, qué logramos con esto, qué alcances creemos que podemos llegar a obtener a través de mejorar nuestra manera de comunicarnos. Les voy a hablar sobre algunos aspectos o algunos 4 pasos fundamentales como mínimo que deberíamos tener en cuenta para poder mejorar esa manera de poder interactuar con las otras personas y obviamente pues lo último, a llevarlo hacia el contexto de aula para que sea mucho más fácil la comprensión y puedan entender cómo puede ser aplicado en el ejercicio de la docencia. Entonces, como le decía Orlando Menas, mi nombre es María Susana Iriarte Mosquera, yo soy psicóloga, magíster en Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos. Actualmente me desempeño como directora de Bienestar Institucional en el campus de Valledupar. Aquí les voy a dejar mi dirección de correo electrónico y mi número telefónico por si más adelante, a futuro, pues pudiesen obtener algún tipo de ampliación de información. Con mucho gusto, pues estaremos siempre prestos a brindarles nuestra asesoría y nuestro acompañamiento. Entonces, iniciemos. Iniciemos con algo muy importante y algo que me ha llamado siempre la atención. Y es algo con lo que siempre he venido generando como esa controversia interna, a la cual los invito a que ustedes también lo puedan hacer. ¿A qué hemos venido nosotros? ¿Por qué estamos aquí?
¿Por qué estamos en el aquí y el ahora, en este momento, recibiendo esta información? ¿Por qué estamos en esta institución? Y principalmente, ¿por qué estamos en este mundo? ¿Por qué estamos en esta vida? ¿Sí? Entonces, me encantaría que esto fuese como un abrebocas para poder entrar a interactuar con ustedes y si alguno de ustedes pues, tiene un concepto breve de poder decirme por qué está aquí, qué es lo que espera usted de este espacio, de este momento y específicamente si tiene claro por qué está en este mundo. Me gustaría escuchar alguno. Bien. Parece que están un poco tímidos. Mientras entramos en confianza, me gustaría que en la medida que vamos avanzando con la presentación y que vamos hablando un poco sobre este tema, que me gustaría que se diera un poco más conversado, si se generan preguntas, pues no duden en levantar la mano. Vamos en la medida de lo que podamos, ir respondiendo un poco las preguntas que nos pueden ir haciendo también a través del chat. Y obviamente, pues me encantaría que fuera un poco más conversado. Bien, tenemos a Carlos Arturo, cuéntanos. Hola, buenos días. Bueno, pues en base a la pregunta que hiciste, no sé, puedo darle, como tú dices, una percepción ya interna de lo que pues ha transcurrido mi vida hasta el momento y podría decir que en este momento estoy en esta fase de mi vida es para generar un cambio. ¿Cuál? Aún no lo sé, Ok. pero siento que la vida me está llevando hacia algo que me dice, espérese que va a pasar esto, ¿sí? Que no tengo idea, ¿sí? Pero siento como que va a pasar, que es como para generar un algo, un cambio, un qué, un por qué. Siento yo. Tocaría esperar a ver qué, a dónde finaliza este camino que Que viene quisiera. trazando. Sí, así es, Sí, perfecto, Carlos Arturo. pero es un Muchísimas gracias. sentir, ¿no? Sí, claro Es que sí. algo que dices, puede ser que pase, puede ser que haya sido percepción mía, pero pues la idea es seguir con esa intención, digo yo. Perfecto. Gracias por abrir el debate y la comunicación entre todos. Sergio, te escuchamos. Eh, Profe, una pregunta. ¿Su merced me la está haciendo a nivel personal o a nivel como docente? Digamos que son Eh, como dos contextos donde me tengo. Exacto. En los dos ámbitos, en el ámbito donde usted se sienta mucho más cómodo para poder responder es ¿por qué estamos aquí? En el ámbito, porque les decía en un comienzo, a veces tenemos esa duda y es una discusión que siempre se genera entre nosotros. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí particularmente siempre me pasa es, bueno, en esa discusión que tengo conmigo misma, la llamada amigo misma, es ¿a qué vine? ¿Dónde estoy? ¿Por qué vine? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo me veo? Entonces, ¿a qué hemos venido en el aquí y el ahora y a qué hemos venido de pronto a esta institución, a la labor que estás desarrollando? ¿O a qué has venido a este mundo? ¿A qué has venido a esta vida? Pues en mi ámbito laboral, bueno, rápidamente, yo soy docente de química y Ujú. mi asignatura es química orgánica. Ok, Como docente, ¿qué busco? Que más del conocimiento, que los estudiantes aprendan la lógica que implica la asignatura. bien, También, bueno, desprendiéndome de la materia, también que busco como docente generar responsabilidad e independencia en los estudiantes. Y como persona, digamos que sin perder el foco de docente-estudiantes, buscar que la relación inicialmente sea cordial, ok, pero si puedo llegar de pasar de ser cordial a ser amable, digamos que es lo que me gusta, o sea, digamos que, es sí. más, a veces por fuera del aula de clase me comporto un poquito más como un estudiante, Ah, ok, perfecto. pero digamos que, bueno, en pro de mi estatus, por decirlo así, al menos es Ujú. por eso que logro como una mayor confianza con los estudiantes. Ok, perfecto, es una buena estrategia. ¿Te ha funcionado? Sí, señora, la verdad sí. O sea, digamos que he sentido el trato de los estudiantes y no como porque deben hablarme. Bueno, no todos, pero la mayoría siento que me hablan de manera amable, o sea, como que al menos no les desagrada el hecho de encontrarse conmigo en el campus. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Luz Gómez, cuéntame, ¿qué tienes por decirnos?
Muy buenos días para todos. Buenos días. Bueno, yo soy docente y soy eh, de profesión contador público, Oh, qué bien. con maestría en educación. La verdad, pues yo ya tengo 53 años. Soy una persona que ya he trabajado, recorrido, en el buen sentido de la palabra, en varios campos, ¿sí? Donde he compartido espacios laborales con la gente. Ok. Eh, He tenido en recursos humanos personal al que dirijo. Entonces, siempre desde muy joven tuve como esa idea de ser docente, pero no se me había dado. Ok. Entonces ya cuando estoy estudiando contaduría, un día pienso en estudiar algo para enseñar. ¿Qué quiero enseñar? Enseñar mi profesión y enseñarla para que los que estudien la profesión de contaduría, cuando lleguen al campo, no estén totalmente perdidos, sino que sepan manejar cómo es la contabilidad realmente en el trabajo. Esa fue Ok. mi idea. Y mi idea, pues, es, yo siento que ya en este momento estoy como en el tiempo, en el momento en querer enseñar no solamente la profesión, sino cómo comportarse los jóvenes en su vida. Y eso me llena de satisfacción que en este momento lo estoy ejerciendo. Qué Gracias. bien. No, a ti, Luz, muchísimas gracias. Qué bueno. Me encanta cuando logro tener esos conceptos así tan diferentes en los que cada uno puede llegar y manifestar cómo se identifica en este momento, en qué estoy ahora y cuál es ese propósito desde el momento en el que me encuentro. Lorencita, cuéntanos, tienes la mano levantada. Buenos días, Buenos días, Lorencita Rodríguez del campus de Cúcuta, bienvenida. ingeniera de sistema de profesión, magíster en gerencia de empresas. Hago las dos cosas para indicar. Yo Ok, soy actualmente docente de investigación de operaciones bien. y modelos matemáticos. Ujú. Puede haber tenido un recorrido dentro de la universidad, de haber trabajado la parte de investigación en los programas de salud, por lo tanto, que hoy en día dentro de las asignaturas que estoy dando, eh, desde ellas trato de indicarle a los estudiantes la importancia de lo que es esa parte matemática en el proceso de toma de decisiones. Trato de tomar situaciones de la vida real que el estudiante deje de mirar las situaciones con una complejidad y a llevarlo de una manera práctica. Desde mi práctica pedagógica, trato de indicarle al estudiante lo que es una formación integral y desde mi clase trato de inculcar los valores y el sentido de responsabilidad, que es lo que hoy en día se ha perdido mucho en los estudiantes. Entonces, desde esas asignaturas que uno las ve de modelo de la parte matemática, he tratado de llegar y he tenido los estudiantes han sido muy receptivos de la manera como ven las cosas, entonces eso me llena mucho de satisfacción. A uno les agrada más que otro, pero ya dejé el paradigma de la programación y trabajo, como te digo, desde esas asignaturas que son de enfoque matemático, que ellos lo lleven a la realidad y puedan analizar las situaciones desde un contexto, desde un contexto diferente a lo que es la matemática. Ok, muchísimas gracias, Lorencita, muy bien. Muchas gracias por dar tu aporte y contribuir con esta intercambio de información. Bien, para seguir avanzando con este contenido, pues claramente hemos podido expresar y evidenciar que muchos de ustedes pueden tener consciente en qué están en este momento, desde su aspecto personal o desde su aspecto laboral. Pero a nivel general podemos decir que nosotros hemos venido a esta vida con un propósito claro, con una intención clara, que algunos lo hemos logrado identificar, otros no tanto, otros estamos en el ejercicio, pero vamos en ese camino. Pero uno de esos, en ese ejercicio de poder identificar en qué estamos, para qué estamos o por qué estamos,
implica tener que pasar por el proceso de tener que aprender, de aportar. Y obviamente, pues con esta labor tan bonita que estamos ejerciendo nosotros aquí en esta institución, pues principalmente de dejar huellas, de poder hacer algo para transformar los resultados de las vidas de otras personas. Entonces, básicamente, con eso quería darle como una apertura para que nosotros podamos entender un poquito en qué contexto nos encontramos, ¿sí? Cómo estamos con nuestra vida y cómo estamos con nuestro entorno, cómo estamos con nuestro ámbito laboral, personal, familiar y demás, con respecto a cómo nos revisamos y nos evaluamos. Le puedo pedir el favor a Flor Eslava si me puede me colaborar con el micrófono, por favor. ¿Me logra decir? Flor, muchísimas gracias. Bien. Antes de seguir avanzando y entrar en contenidos y en teorías concretas, les voy a lanzar unas preguntas. No es necesario que me las respondan, pero sí ustedes mismos traten de ubicar cuál es la respuesta en la que se han visto en estos momentos. Por ejemplo, situaciones relacionadas como que hemos querido pues hacer algo o hemos querido molestar a alguien o hemos querido tratar de acercarnos a alguien en busca de algo, pero a veces nos pasa que no encontramos la forma de cómo hacerlo por cualquiera de las razones. Entonces he sentido como ese vacile, por decirlo así, ese titubeo en el momento de que yo me quiero acercar a alguien, pero no lo hago porque de pronto no sé cómo va a reaccionar, no sé de pronto cómo lo pueda tomar, y sobre todo cuando quisiese tratar algunos temas muy puntuales que pueden ser delicados, fuertes, sensibles. Entonces a veces nosotros mismos como que un paso atrás y nos quedamos pensando, ¿será que me le acerco? Y a veces evitamos hacerlo, sencillamente dejamos pasar, nos quedamos con la intención de manifestarlo, nos quedamos con la intención de decirlo, pero por ese temor sencillamente a veces le restamos la importancia y la relevancia y lo dejamos pasar. En otras ocasiones ha podido pasarles a ustedes en el ámbito personal, en el ámbito laboral, que de pronto han querido acercársele a su superior, se le han querido acercar al jefe de pronto pidiéndole un incremento, un ascenso, o que reconozca de pronto algún trabajo, un éxito, un propósito que hemos alcanzado con éxito. Entonces, pero por no saber cómo lo pueda tomar o por evadir el tener que enfrentar al proceso de la reacción, de cómo logro entrar en esa comunicación, evito. Y si nos vamos hacia el ámbito familiar, íntimo o personal, muchas veces con nuestras parejas nos pasa que a veces hacen cosas que a nosotros nos molestan, pero con la intención de no generar esa polémica, de no ir a generar esas discusiones o esos conflictos, decimos vamos a dejar la cosa así y la dejamos pasar. Yo estoy completamente segura que a más de uno le ha podido pasar situaciones como esas. Pero resulta que a veces esas situaciones en las que nosotros hemos podido enfrentarnos, a las que tenemos la intención, tenemos el deseo de querer hacer, de querer decir, de querer manifestar, pero por miedo a la reacción, sencillamente lo hacemos a un lado y le restamos el valor y la importancia o la relevancia que haya podido tener ese tema en ese momento. O si no, lo vamos postergando hasta que de pronto sacamos el valor y la fuerza para poder enfrentarlo. O lo más probable que suceda es que en su momento entonces, cuando ya llegó a cierto punto o cuando hemos llegado a cierto punto de colapso, terminamos explotando y la reacción por lo general no es positiva. Termina siendo una reacción explosiva donde pueden salir a flote muchas emociones, muchos sentimientos que puedan terminar haciéndole daño a la persona a la que supuestamente nos podemos dirigir o nos termina haciendo daños a nosotros mismos, que es lo más seguro que así suceda. Bien, pero obviamente somos humanos, estamos en esto para aprender, estamos en esto para poder reconocer dónde tenemos nuestras falencias y obviamente lo más importante, tener la capacidad de razonar, comprender y entender dónde debo cambiar. ¿Qué es el punto que yo debo hacer el clic de cambio para que las cosas se puedan dar de la mejor manera de como lo he venido manejando en el momento? Bien, entonces para eso entramos en este contenido y podemos dar algunos conceptos de lo que se trata
la comunicación asertiva a nivel general. A nivel general podemos venir hablando de que consiste en una manera de poder expresarnos lo más sereno posible, de una manera calmada, sobre todo respetando principalmente las posturas de los demás, pero diciendo también cómo nos sentimos y lo que necesitamos, que a veces es donde fallamos muchísimos en nuestra comunicación. Lograr identificar estos dos aspectos pueden ser como la clave principal para poder lograr nosotros entrar en un proceso de una mejor comunicación, nos puedan entender, nos puedan escuchar y la respuesta deseada pueda darse con mayor facilidad. Bien, quiero hacer la salvedad de que los temas que nosotros abordemos hoy y los tips en los cuales he traído para ustedes puede que no sea el mecanismo manipulador para poder obtener los resultados que yo quiero. O sea, ok, si yo me expreso de esta manera y digo las cosas de esta forma, entonces seguramente todo va a salir bien, entonces lo voy a hacer porque me debe dar resultados. Muy probablemente en algunas ocasiones no tengo el resultado que así quiero, pero sí puedo aproximarme muchísimo y en los intentos seguidos muy seguramente la respuesta sí va a ser acorde a mi nivel de satisfacción. Bien. Sucede algo cuando nosotros estamos en el ejercicio de comunicarnos, de hablar y de interactuar con las otras personas. Y esa es algo que viene, es muy común que se da en muchas, y está marcada en muchas de las personalidades, probablemente de algunos de los que estamos aquí, donde podemos decir, yo me considero una persona 100% sincera. Yo me considero una persona muy directa. Yo me considero una persona que digo las cosas de frente, sin temor y sin titubeo. Bien, podemos estar nosotros hablando de lo que comúnmente podríamos conocer como un sincericidio. ¿Por qué sincericidio? Porque terminamos a la final lastimando a otros con este tipo de manera de manejar la comunicación como una sinceridad excesiva, por decirlo así, sin medida, sin control, sin pensar en lo que la otra persona puede estar sintiendo, sin pensar en la reacción que puede tomar el otro, sin pensar en cómo lo puede afectar mi manera de decir las cosas o cómo las digo o lo que digo, y simplemente me estoy quedando en esa postura egoísta que muy seguramente me va a hacer merecedora de muchos enemigos y muy seguramente algunas etiquetas que no van a tener que ver con nosotros, como egoísmo, como algo de antipatía y de una persona que no es fácil allegarse. Entonces creo que partiendo de ahí podremos entender que no queremos que eso pase con nosotros. Entonces, si nos hemos identificado con alguna de estas posturas, entendamos de que no es la manera más sana ni para el otro ni para nosotros, porque esa manera de poder ser tan directos y tan sinceros termina pues lesionando y haciendo daño. Por eso le llamamos el sincericidio o un homicidio frente a los sentimientos y las emociones de la persona a quien recibe la información. Bien. Entonces, continuemos por aquí. No sé si se sienten bien con la manera que he venido expresando la información, como les vengo hablando. No sé si sienten que va muy rápido. Por favor, me lo manifiestan y con mucho gusto podemos recapitular, retomar o bajarle la velocidad al contenido que les estoy dando. ¿Bien? Ok, gracias, Jason. Bien, Marshall Rosenberg es un autor de unos artículos y sobre todo de un libro muy importante que me gusta muchísimo en este tema de la comunicación asertiva, que se llama La comunicación no violenta, un lenguaje para la vida, donde esta persona perfectamente ha venido investigando, trabajando y dándonos información, donde afianza, corrobora, y sobre todo puede nutrir los procesos de nuestro crecimiento, de nuestro bienestar a través del proceso de la comunicación. Bien, esto nos va a servir a nosotros para mucho en nuestra vida. Entonces es importante que podamos entender cómo poder nosotros entrar en esa relación con nuestro entorno buscando el bienestar nuestro y el bienestar de las otras personas. Bien, podemos decir que la comunicación asertiva o comunicación no violenta es la manera de afrontar, obviamente, la posición en la que se encuentra el mundo, pero esto desde el respeto hacia los demás, pero también hacia uno mismo. Bien. Solo cuando entendemos lo que necesitan, lo que pueden lograr, lo que necesitan los demás, podemos expresar, obviamente, las necesidades de una manera un poco más compatible
con los otros. Bien, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Para nosotros poder lograr una muy buena comunicación asertiva o poder entablar una muy buena relación con alguna otra persona, lo primero que debemos de tener en cuenta es la empatía, ¿sí? Debemos ser un poco más empáticos. Y para ser empático es tener que ponernos en el lugar de la otra persona. Es tener que entender cómo puede percibir la otra persona antes de lanzar mi bomba, por decirlo así. Entonces, primero pienso en que si lo que voy a decir puede herir, puede lastimar, puede ofender, y obviamente pues vamos a tener un resultado negativo tanto para ellos como para nosotros, porque la percepción del otro hacia nosotros va a cambiar 100% o puede tener una imagen nuestra totalmente equivocada. Entonces la empatía me permite a mí, o ser empático me va a permitir a mí tratar de entender primero cómo lo percibe la otra persona para así poder entenderlo. Esto me va a tomar un tiempo, claro que sí. Esto me lleva a un proceso, claro que sí. ¿Qué tipo de proceso? Tratar de detenerme, tener la capacidad de poder suspender o resistir un poco esa reacción reactiva, por decirlo así, ante cualquier situación, me detengo, trato de ser un poco más empático, analizo el contexto en el que me encuentro, miro cómo está la otra persona, cómo lo puede percibir antes de vomitar cualquier tipo de expresión, de diálogo o de información, teniendo en cuenta mis emociones y que pueda terminar afectando al otro. Bien, eso quiere decir que mi capacidad consciente y racional yo puedo hacer un alto, medir, y ahí es a donde decimos, conectamos nuestro cerebro con nuestra boca, pensando siempre en no lastimar al otro, porque si lo terminamos lastimando, a la final vamos a terminar nosotros afectados, porque hay algo que termina retumbándonos después aquí atrás de la nuca que se llama conciencia, y nos va a decir, bueno, la reacción de pronto fue muy duro, sí, fui muy tosco, bueno, y terminamos incluso hasta defendiéndonos y buscando un escudo donde decimos, es que esta es mi manera de ser, esta es mi personalidad, el que le gusta bien y el que no le gusta no. Muy seguramente terminamos con las otras etiquetas atrás que obviamente van a terminar dañando nuestra imagen y la percepción de nosotros mismos hacia, en relación con los demás. Bien. Hay que aprender no solo a decir las cosas con firmeza y claridad. La empatía trata de que sí, usted se apoye en esto, usted se apoye en que puede ser claro, en que puede tener un tono fuerte, en que puede ser concreto, en que de pronto puede ser enfático, pero asimismo, en medio de toda esa postura, puedo ser un poco más empático con la otra persona. Puedo ser más medible en el impacto que le voy a generar a la otra persona en la manera de cómo nos comunicamos con ellos. Bien. Aquí entramos en un tema que nos puede servir muchísimo. ¿Para qué sirve la comunicación asertiva? Y resulta que, más que para qué nos sirve, creería que podríamos enfocar esto, es cómo termina afectando nuestra manera de relacionarnos. Hay una manera de pensar y de comunicarnos que nos hace menos efectivo y que a la final termina dañando nuestro bienestar y obviamente la relación de las personas con las que nosotros nos desenvolvemos. Resulta que cuando no utilizamos, lo voy a hacer a la inversa, cuando no utilizamos esa comunicación asertiva, terminamos haciendo estas cosas que a la final hacen daño y afectan el propósito de esto. Por ejemplo, como no ser asertivo es cuando nos comunicamos a través del juicio y de esos juicios moralistas. Nosotros venimos de unas generaciones en las que nos han enseñado a que las cosas se hacen según la norma, según lo que está bien, lo que no está bien, y nos damos el lujo de poder catalogar y etiquetar, a decirle a la persona esto que hizo está bien según mi percepción, pero sin tener en cuenta de pronto la percepción y el entorno que tuvo el otro. Entonces siempre estamos emitiendo juicios duros, juicios fuertes, juicios donde terminamos catalogando, y voy a decirlo, voy a lo costeño, donde terminamos criticando y dándole duro a la otra persona desde su reacción, su pensamiento o su postura. Y lo hacemos simplemente poniendo por encima lo normativo nuestro,
no lo normativo de lo que pueda estar pasando con esa otra persona. Espero esté siendo clara con la información que les estoy mandando. Bien. Existe un poeta musulmán, Sufi Rumi, que dice que más allá de la idea de lo que puede estar correcto o incorrecto, hay que entender que ahí hay un espacio en el que nosotros podemos encontrarnos. O sea, que si existe una postura blanca o negra, positivo o negativo, correcto o incorrecto, naveguemos en ese punto intermedio donde nosotros podamos escuchar a la otra persona sin necesidad de tener que juzgar o poner nuestro juicio ante lo que la otra persona está manifestando. Bien, entonces ese es el primer error que cometemos. El primer error que cometemos es porque anteponemos lo que sabemos, lo que somos, lo que vivimos, nuestras experiencias, lo que hemos comprendido de la vida, del mundo, de nuestro entorno, y emitimos juicio frente a las acciones, las expresiones y los contextos de otra persona. Por otro lado están las comparaciones. Y resulta que en el tema de las comparaciones entra en juicio algo un poco más delicado. En las comparaciones aquí entra un tema que tiene que ver mucho con nuestra autoestima. Las comparaciones a la final nos permiten que nuestra autoestima dependa de cómo nos parecemos a otros, de cómo son los otros, de qué han conseguido los otros, y eso a la final es una garantía de una infelicidad absoluta para nosotros mismos. Entonces, la comparación enlazada con el juicio, además, es el peor enemigo que puede haber para que la comunicación se dé de una mejor manera. Siempre estamos emitiendo conceptos comparativos o de hecho lo hacemos de una manera interna con nosotros mismos en esa conversación que tienen ustedes en su intimidad, en su almohada, en su habitación cuando termina el día, y miramos cómo se dieron las situaciones o cómo me comuniqué o cómo me relacioné o qué reacciones tuve y el por qué y por qué lo hago de esta manera, cómo reacciono ante ello y qué tiene esta persona que a la final me lleva a mí a reaccionar a esto otro. Entran en juego una cantidad de aspectos que tienen que ver más cómo te percibes a ti mismo, cómo te autovaloras, en el concepto de la apreciación sobre nosotros mismos que termina afectando nuestra manera de comunicarnos con el entorno. Negar nuestra responsabilidad es algo que suele suceder. Resulta que muchas veces atribuimos las causas de nuestras acciones a personas o factores externos. Y esto nos lleva a nosotros a negar claramente nuestra propia libertad y dejamos de comunicarnos efectivamente con los demás. Fíjense lo importante que es esto. Lo importante del tema de poder hacerlo. Y a muchas personas nos ha pasado. Siempre estamos buscando la justificación de algunas acciones nuestras en cualquier otra situación externa, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo claro. Es que intenté conversar con la persona, intenté llegar a un acuerdo con la persona, pero ella elevó la voz, pero esta persona reaccionó diferente, pero se puso en un contexto aparte, además lo hizo cuando estaban otras personas y me sentí ofendida, me sentí atacada y la explosión. Y aquí va. Y entonces, pero no reconocemos que el error pudo haber estado en nosotros de poder mediar un poco la situación, así la otra persona no lo haya logrado, y terminamos en esa discusión y en ese debate en un contexto bastante complejo. Y comunicar nuestro deseo como exigencia es otra de las características que pueden ir presentándose en el momento de poder expresar nuestra manera de ver las cosas. Entonces, ¿nos hace daño? Claro que sí, porque de alguna manera estamos amenazando implícitamente a las personas que nos escuchan con la culpa o con el castigo, si no actúan como lo queremos, si no lo hacen por como lo estamos pidiendo. Bien, tenemos la mano levantada de Lorencita y la de Carlos Arturo. Vamos a darle el espacio a Lorencita. ¿Qué nos quieres decir? No, disculpe, se quedó ahorita levantada cuando intervine. Gracias, muy amable. A usted, Lorencita. Carlos Arturo, ¿tú nos tienes algo por decir?
Sí, sí, señora, pues es una pregunta en base a lo que estás diciendo. Yo entiendo que estás dando esas explicaciones en base desde la postura de nosotros como docentes hacia el estudiante, ¿cierto? En este Pero, momento, perdón, Carlos Arturo, te interrumpo. En este momento estoy hablando en un contexto personal. ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? Indistintamente de que sea en el aula, de que sea en la universidad o en el entorno laboral. A nivel abierto, si lo vemos de esa manera abierta, podemos nosotros entrar y después poner en práctica bien cómo podríamos mejorarlo en el tema del aula. Pero, por favor, avanza. ok, no, es que pues quise escuchar hasta el final porque, pues bueno, yo no soy docente hace muchos años, debo ser sincero, soy docente hace más o menos 2 semestres, este es mi segundo semestre. Qué bien. Sí, que en mi pregrado tuve muchas cosas que me llevaron hacia ser docente, eso, y que la vida también me trajo acá, como lo mencioné antes, eso son connotaciones diferentes. Pero escuchando lo que estás diciendo, o sea, me puedo ver reflejado, sí, pero también veo reflejado cada uno de esos aspectos en los estudiantes hacia mí, puedo ser enfático o personal Ok. y entendiendo como también un razonamiento de no entendimiento de esas cosas del estudiante hacia mí o hacia muchos docentes, porque así lo he sentido. Entonces, por ejemplo, yo pues no soy tan viejo, pero tampoco soy tan joven, ¿sí? O sea, y pues a veces me toca con estudiantes que, por ejemplo, están casi en mi rango de edad, 28, 27, yo tengo 32. Entonces no Ok. entienden cómo una persona también joven les exige, los lleva al límite, les dice que eso no es así, o sea, se encuentran con un choque cultural, como lo decías, bastante Fuerte, es molesto, por fuerte. así Sí, decirlo, fuerte, sí, claro. que bueno, si lo llevamos a mi connotación, a mí no me molestó, porque pues en mi tiempo yo tenía también, es más, yo tuve un profesor que era más joven que yo, y sin embargo él era mi profesor, Claro. ¿sí? Por algún motivo era mi profesor, entonces dije, no, pues así sea un mayor, no, no tiene nada que ver, pero sí veo que muchas cosas de esas, el estudiante muchas veces no lo ve hacia el lado de uno. Por ejemplo, a mí me ha sido muy difícil llevar una relación como amena, porque a veces ellos confunden eso o con que, él entonces no me va a exigir, o él me va a pasar, o él es el chévere, pero si no lo hago, entonces es el rajón, el que nunca, el antipático, y uno dice, pero tampoco uno los trata mal, no, simplemente mantiene una distancia, entonces uno dice, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ¿Cuál es el comunicarme con punto? ellos? ¿Cuál es el punto de Sí, equilibrio? Sí, te ¿cuál es entiendo el perfectamente. intermedio? ¿Cómo lo hallo? Sí, el semestre pasado tuve el extremo hacia el otro lado en el que era alejado un poquito porque dije, bueno, no quiero evitar problemas. Este semestre dije, bueno, hagamos caso, acerquémonos un poquito más. No, Ok, resulta que me acerco más, pero ya se fue hacia el otro lado en el que yo dije, pero ¿y entonces? Entonces dije, tal vez no sea una sola connotación de una sola persona, sino que sea eh, plural el mirar estas para poder entender, sí, él es mi profe, yo soy el estudiante. Él es mi estudiante, pero yo soy el profe. Entonces, no sé, eso es lo que quería preguntar, si también no, abarcaba a los estudiantes. claro que sí, Carlos Arturo, y súper válido tu aporte, tu percepción, porque muy seguramente entre todos los que hemos estado aquí conversando sobre este tema nos ha pasado y hemos sentido que hemos cambiado como la estrategia en esos espacios y en esas aulas para poder entrar de una manera mucho más empática, de una manera mucho más racional, que lo vean a uno con respeto, con autoridad, pero también que no lo vean a uno como el logro o el verdugo del encuentro académico, sino que lograr entrar en ese equilibrio siempre nos cuesta muchísimo. Creería que todos hemos pasado por una situación como la que tú estás pasando en este momento. Luz Gómez, ¿tienes algo por aportarnos con relación al tema? Luz, ¿estás con nosotros? Sí, señora. Ok, Sí, cuéntanos, Luz. sí, es que estaba escuchando la anécdota o lo que le sucede al compañero. Sí, claro que sí. Eh, en mi experiencia de vida que he tenido de trabajo, de oficina, de varios cursos que he hecho, sobre todo de superación personal, he aprendido
que la mejor manera de, en esta situación que está pasando, es abordar al personaje solo, al estudiante en este caso, llamarlo y decirle, fulano, su nombre, apréndase su nombre y lo llama por su nombre. Llámese Carlos, llámese Juan, Juan, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Quiero hablar con usted y tocar un tema determinado. Si bien usted es mi alumno y yo soy su profesor, en este momento estamos tener dejarle claro cuál es la condición de cada uno. Y yo como docente necesito transmitir el mensaje que les estoy enseñando a ustedes, el conocimiento, que sea bien. Entonces, por eso estoy en mi posición de exigirle y es por su bien, para que aprenda las cosas, esto y lo otro. Y una cosa es que estemos afuera y podamos hablar, reír, compartir unas once, y se debe hacer con los alumnos compartir, para que ellos conozcan los dos roles. El rol de compartir con el profesor es su amigo, el profesor es una persona que los escucha y está abierto a escuchar cualquier opinión, así no sea de la clase, sea de otro índole, porque para eso estamos. Y es la mejor manera, porque yo tampoco llevo mucho tiempo en docencia, yo llevo poco tiempo, pero pues el andar en el camino me ha hecho. Y tuve esa condición con un alumno, una alumna que era muy activa, estaba muy atenta a la clase y preparaba, estudiaba y venía. Entonces ella cuando quería intervenir, quería tomar el rol de docente y explicarle a sus compañeros y dejarme a mí como si no supiera nada. Y yo la llamé y le dije, un momento, déjeme explicar y ya ahorita hablamos. Cuando terminó la clase y todo, ella se sintió mal porque yo no la dejé. Entonces yo hablé con ella personalmente, le dije, "Mire, los roles aquí son tal. Se puede levantar la mano y con mucho gusto habla, opina, dice, porque eso es su derecho y estamos. Y si yo estoy en un error, pues lo corregimos también porque aquí se trata de eso. Entonces la mejor manera es abordar el estudiante. Si son varios, pues tocará abordar uno por uno. Eso era la No, pero opción. es súper válida, Luz, claro que sí. Hacer el ejercicio de manera independiente o a una manera aislada con la persona con la que estás teniendo este conflicto en el poder entrar en esa mejor relación comunicacional es una muy buena estrategia y es un muy buen ejercicio. Siempre entender el por qué lo hace la otra persona, Luz, es muy importante para poder nosotros de esa manera, y sobre todo en el rol que nos compete como docentes, como profesores, comprender cómo poder abordar esas situaciones con ellos. En este rol de profesoral entran en juego muchos aspectos que nosotros tenemos que aprender a ir perfeccionando un poco y a ir desarrollando, como ser muy buenos escuchas y poder identificar más que lo que ellos tienen que decir es por qué lo dicen, qué están sintiendo en el momento que lo dicen, cuál es el propósito por el cual lo dicen, ahondar un poquito más en ello y lanzar el tipo de preguntas que puedan ser acordes sin ser hirientes, sin ser ofensivas, directamente con ellos, puede ser en privado, en una conversación mucho más amena. Hay algunos ejercicios que se pueden poner en práctica en el lenguaje y en los conceptos que se manejan con ellos, que el ejercicio del día a día, de ponernos en la tarea de estudiar un poco cómo ser más asertivo en estos temas comunicacionales, nos van a ir dando pautas de cómo puede hacerse. Hoy yo, pues sencillamente les traigo unos que otros tips para poder hacerlo. Pero como lo está diciendo Luz, la experiencia, la cancha, las vivencias que nos da a nosotros en la labor que estamos haciendo, poco a poco nos va a ir mostrando cuál es la mejor estrategia para cada uno de nosotros. En relación a lo que Carlos Arturo estaba mencionando con el tema de la edad, sácale la ventaja al tema, Carlos Arturo. Tú tienes una gran ventaja en esto y es que puedes manejar el mismo código de lenguaje con ellos, que tal vez algunas personas con muchas diferencias de edades y generacionales puede ser difícil a veces esa comunicación que hoy se da entre profesores y estudiantes.
El hecho de tener profesores jóvenes, sí, obviamente, pues yo sé que hay profesores que estamos entrados en ciertas edades, pero que logramos ponernos un poco más a tono con ese discurso, con esos códigos del lenguaje, con esas maneras de expresarse, con los modismos que ellos mismos utilizan y las muletillas que van adquiriendo que son muy diferentes a las que de pronto nosotros utilizábamos cuando estábamos en nuestros procesos de formación, juega un rol muy importante en el poder entender esa interlocución con el estudiante, de hecho, con cualquier otra persona. Me voy a tomar la tarea de revisar aquí el chat porque creo que hay alguna pregunta. Bien. Entonces, continuando, es una manera de poder entrar un poco como en juego. Carlos Arturo, no te preocupes. Estás pasando por la etapa perfecta del momento de poder encontrar ese equilibrio y estás preocupado por entender cómo sería la mejor manera de comunicarnos con los jóvenes. Lo que te menciona la profesora Luz Gómez es un ejercicio muy bueno. Llamar al estudiante aparte, darle a entender de una manera un poco más empática cuáles son los roles que se asumen dentro del aula y cuáles son los roles que usted puede asumir fuera del aula con él, todo enmarcado en el respeto, en la normatividad institucional que juega un rol muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces también nos dejamos llevar un poquito por esos impulsos, por la facilidad de poder interactuar con los chicos, por la facilidad que hay de poder conectarnos con ellos y nos podemos dejar llevar impulsivamente por algunos aspectos que a la final terminan siendo también contraproducentes para nosotros. Pero entrando en el contenido con el cual vamos a seguir, vas a poder darte cuenta que hay algunos tips sencillos en el aula de cómo hacer el abordaje con nuestros grupos de estudiantes para que ellos puedan entender un poco a dónde llegan nuestros roles, hasta dónde llegan los límites, hasta dónde llegan las posturas de ellos, pero muy importante, ¿cómo hago yo para poder entablar esa mejor comunicación con ellos? ¿Sí? Y fundamental, la escucha. Nos tenemos que volver unos profesores súper oyentes, saberlos escuchar, saber identificar posturas, saber identificar situaciones diferenciales en nuestros grupos es muy importante para poder nosotros así entender cómo vamos a poder diseñar nuestras actividades académicas, los ejercicios que desarrollamos en clase, identificarlos uno a uno. La profesora Luz dijo algo muy hermoso, identificar sus nombres, relacionarlos por su nombre, ayuda muchísimo a generar ese respeto y esa conexión con los jóvenes, con los estudiantes. Ahora, Carlos Arturo, avanzando en el tema, nos pasa que tenemos alumnos que son muchísimo mayores. Cuando damos clases en posgrados, por ejemplo, aquí en Valledupar nos sucede muchísimo que los estudiantes de Derecho, los que están en los horarios flexibles, son estudiantes de entradas edades mayores que sus profesores y se logra dar una conexión muy bonita y una empatía muy bonita y un respeto por la actualización del conocimiento, por el manejo de los contenidos, por la manera de cómo los profesores llegan con nuevas metodologías, técnicas y uso de herramientas tecnológicas que para ellos puede ser un poco fuerte, pero a la vez a algunos les parece súper atractivo y novedoso. Bien. Entonces, continuando con esto, qué bueno. Continuando con esto, pues estos aspectos que le estoy dando es los errores que cometemos cuando nos comunicamos con las personas, con nuestro entorno, con nuestros jóvenes y que terminan afectando ese éxito en esa relación. Les recuerdo entonces los juicios moralistas, partido de lo que yo creo que está bien y está mal, sin tener en cuenta la postura de la otra persona o lo que podría ser la normatividad en general. Las comparaciones que a la final terminan afectándonos internamente, afectando nuestra autoestima. Negar nuestras responsabilidades en los discursos. Podemos chocarnos con personas muy común con estas situaciones. Es que siempre hay una defensiva. No es mi culpa. Yo no fui. Reaccioné porque el otro. Lo dije porque aquel me miró. Entonces, ese tipo de reacciones también te llevan a dañar un poco más esa comunicación. Empezar a mirar realmente y aceptar dónde estamos cometiendo el error es una buena clave para poder mejorar un poco esa relación y esa comunicación. Y comunicar nuestro deseo como exigencia. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que espero? Ser impositivo, ser dominante, no es la manera. Uno puede ser claro, puede ser directo, pero necesariamente hay que ser empático. ¿Bien?
La comunicación asertiva es un antídoto, oh, Carlos Arturo, mira, para esto te sirve, es un antídoto a esas actitudes, es un lenguaje de vida y de éxito, porque expresarte de forma asertiva va a ayudar a convivir mejor con las otras personas. Me encanta esto porque son apartes que nos está regalando siempre nuestro poeta Sufi Mutin y obviamente algunos de nuestros autores que están relacionados con este contenido, como lo es Marshall Robert. Bien. Aquí tenemos algunos aspectos de a los que podemos lograr, a los que podemos llegar cuando mejoramos nuestra comunicación, ¿sí? De qué manera esto nos puede ayudar y cuáles son los logros que nosotros podemos alcanzar con esto. Obviamente hoy no vamos a salir expertos en esto, pero espero que por lo menos esta conversación que estamos teniendo en la mañana de hoy les genere a ustedes total curiosidad y total conexión para poder profundizar un poco más con los contenidos, que los lleve a ustedes a leer un poquito más, que los lleve a ustedes a revisar mayor contenido con relación a este tema para ir encontrando la mejor técnica que se adapte a nuestra personalidad también. Bien, entonces, ¿qué logramos? Logramos muchísimas cosas. Lo primero, mejores relaciones. Lograr tener una comunicación asertiva con el entorno me va a ayudar a establecer unas relaciones más sanas, más afectivas, no solamente con las otras personas, sino también con nosotros mismos. Nos vamos a sentir mucho más a gusto y ese gusanito que nos queda aquí en el oído timbrando después de nuestras reacciones impulsivas y negativas va a ir desapareciendo poco a poco, a eso que le llamamos la conciencia, el remordimiento de cómo reaccioné, de por qué lo dije, no debí responder de esa manera, va a ir desapareciendo en la medida que nosotros vamos a ir aprendiendo un poco más a mejorar esa comunicación y ese relacionamiento con los demás. Y eso es uno de los mejores logros que podemos tener nosotros, lograr una mejor conexión afectiva con nosotros mismos, que es lo más importante. Mejorar las relaciones, obviamente, se van a obtener mejor, vamos a tener mayor entendimiento sobre las emociones que pueden tener las otras personas en el momento que se acercan a nosotros. Y obviamente, pues así vamos a ser más asertivos en la manera de cómo lo vamos a hacer con ellos. Tratar de hacer esa conexión emocional va a ayudar muchísimo. ¿Vamos a obtener mayores éxitos? Claro que sí, porque nos van a ver con mejores ojos, va a haber mayor facilidad de poder acercarse a nosotros, nos volvemos unas personas más abiertas, nos volvemos unas personas más espontáneas. De hecho, creería que podríamos ser un imán para que las personas terminan acercándose a nosotros buscando siempre un concepto, buscando siempre una opinión, preguntando sobre algo. Y eso es algo muy satisfactorio al final del cuento. O sea, saber que siempre las personas te perciben como un referente solo por la manera en cómo nos tratamos, solo por la manera en cómo nos comunicamos, eso es algo súper positivo. Nos volvemos menos reactivos ante el comportamiento de los demás, porque obviamente vamos a entender de dónde proceden esos comportamientos y obviamente vamos a saber expresar muchísimo mejor aquellas necesidades antes que anteriormente podíamos estar ocultando por el miedo a cómo va a reaccionar la otra persona. Entonces, obviamente eso es fundamental y me parece súper positivo cuáles son esos logros que nosotros estamos buscando con mejorar nuestra comunicación. Bien, aquí están preguntando por el link de asistencia. Antes de finalizar la conferencia, vamos a hacérselos llegar. No se preocupen, bueno. Bien. Aquí les traigo unos cuantos pasitos, hablamos de 4 pasos como elementales y así como para empezar a poder nosotros poner en práctica para poder tener una mejor comunicación asertiva. Hemos hablado de la empatía, hemos hablado de aprender a reconocer las emociones, de poder analizar un poco el contexto de las situaciones en las que se están dando, las posturas y las situaciones en las que pueden estar pasando las personas con las que estamos entrando en relación y en comunicación, que puedan afectar, mejorar, favorecer esa comunicación va a ser fundamental. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es observar sin juzgar ni evaluar. Acuérdense que ya hemos hablado que uno de los errores que teníamos es que siempre estamos emitiendo juicios normativos, juicios en los que nosotros decimos que está bien y que está mal. Entonces,
Obviamente no es tan fácil cuando se vuelve una habitual manera de comunicarnos, pero en la práctica, en la constancia, en la disciplina, vamos a ir logrando hacer este proceso de transformación. Recuerde que somos unos seres de procesos de adaptación, que somos fáciles de aprender, que nos toca desaprender para volver a aprender. Entonces esto juega un papel muy importante. Entonces, en las relaciones humanas, los juicios rápidos son un verdadero problema para la comunicación. Si nosotros tratamos de lograr hacer esa capacidad, de lograr poner en práctica esa capacidad racional y consciente de decir, alto, antes de ir a emitir el juicio, me voy a detener a escuchar bien lo que está diciendo la otra persona, ¿sí? Y escuchar es estar atento incluso de cómo lo dice, cuál es la expresión corporal que utiliza, el lenguaje no verbal que utiliza, mirarlo siempre, estar atento a lo que te está diciendo. Hoy en día cometemos un gravísimo error con el tema de las tecnologías y el uso de los celulares, es que la gente nos está hablando y estamos aquí, en el WhatsApp. Estamos en el teléfono y ya estamos perdiendo esa habilidad de poder hacer esa conexión con la mirada, con el otro, y no se logran ustedes imaginar el daño tan grande que eso puede generar. Sí, hay una habilidad que se viene desarrollando hoy en día con el manejo de esto y es poder hacer dos cosas al tiempo, pero una de las dos no te va a quedar 100% bien, ¿sí? Eso es el riesgo que corremos en esto. Entonces, si alguien se nos está acercando, especialmente si un estudiante se nos está acercando para decir algo, para referir algo, para consultar algo, fuera del contexto del aula incluso, que es donde más se da, y nosotros estamos distraídos en otros temas, suspendamos. Suspendamos, miremos a la persona, escuchemos a la persona, analicemos un poco y seamos un poco más empáticos con lo que nos quiere decir y así poder nosotros dar nuestro concepto frente a lo que nos está diciendo sin necesidad de juzgar. Evitemos el juzgamiento previo antes de poder entender con claridad qué es lo que está sucediendo en esa comunicación que estamos estableciendo con la otra persona. ¿Estoy siendo clara hasta ahí? Porfa, me van diciendo. Sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Todo claro, mi querida María Susana. Ok, gracias, profesor Francisco, qué gusto saludarlo. Bien. El afecto es mutuo. Hay otro aspecto importante en esto y es identificar y expresar con precisión cómo nos sentimos. Mire, y esto es clave incluso para ese tipo de relacionamientos personales que estamos obteniendo con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestra pareja incluso. Poder expresar y saber manifestar qué es lo que nosotros estamos sintiendo es pieza clave. Pero antes de expresarla es entenderla. Tómese la tarea de poder indagar cómo me siento frente a alguna situación. ¿Qué es lo que genera esa situación en mí para yo poder luego expresarla de una manera más coherente y lógica sin necesidad de ser impositiva, sin necesidad de ser explosiva, sin necesidad de ser manipuladora, porque muchas veces utilizamos esos sentimientos para manipular, controlar y poder hacer uso de ellos en las situaciones en las que nos encontramos. Y con esto puntualmente se ve muy claro en esa relación entre parejas. Ojo con este tema. Hay algunos ejemplos que traía preparados para esto, por ejemplo, es cuando queremos nosotros comunicarnos con nuestra pareja y cómo lo venimos haciendo. Un ejemplo claro es, ¿cómo le digo yo a la persona si le digo, no me gusta que salgas sin mí o que salgas en las noches a compartir con tus amigos? El decirlo de esa manera puede generar una interpretación bastante ambigua para la persona que está recibiendo la información. Si nosotros logramos ser un poco más concreto en la forma como estamos diciendo las cosas, vamos a reducir ese margen de que la otra persona pueda interpretarlo según su percepción. Y ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de cosas que puede pasar por la cabeza del ser humano dejándolo a su libre creatividad de cómo lo quiere tomar. Y ese puede ser el conflicto número uno que podemos tener nosotros en nuestro relacionamiento interpersonal. O sea, a veces no somos muy concretos en la manera de, porque damos por hecho de que la gente tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Y resulta que
lanzamos la expresión sin medir y sin ni tan siquiera detenernos a analizar cómo me siento y cómo quiero lanzar la expresión. Muy distinto sería decir, por ejemplo, cuando tú no estás, siento que te extraño, siento que me haces falta, por lo tanto me gustaría que pudiéramos por lo menos salir una vez o una noche al mes. Ahí estoy claramente manifestando mi sentimiento porque lo estoy reconociendo, que cuando la persona no está a mi lado, me hace falta y hay una emoción ¿cómo se diría? De desasosiego, de celo o no sé, de soledad, por decirlo así. Y obviamente se lo manifiesto y le digo que no me siento a gusto con ello, pero no soy impositiva porque entiendo que tiene que relacionarse con el entorno, tiene que relacionarse con sus amigos, tiene su espacio también particular, pero que me gustaría ser parte de ese espacio saliendo con él una vez al mes. Es un ejemplo claro de cómo puedo yo cambiar el contexto, ¿sí? Cambiar la manera de decir las cosas y diciendo, es que no me gusta que te vayas, no me gusta que salgas con tus amigos, es una manera, una expresión muy abierta que da a muchas malas interpretaciones y muy seguramente si lo hacemos de una manera correcta, la otra persona al recibir la información por lo menos se va a detener y va a decir, ok, sí, estamos haciendo el ejercicio de aprender a escuchar, a entender y a comunicarnos mejor, pero seguramente el resultado que vamos a obtener se va a acercar más a lo positivo y a lo que queremos recibir que a esa reacción negativa, porque con una expresión tan ambigua, lo seguro es que la otra persona se va a sentir agredida, se va a sentir de una vez a la defensiva y se va a generar esa discusión negativa. No sé si estoy siendo clara con la explicación que estoy intentando dar. Bien, pedir exactamente lo que necesitamos es una pieza clave en este ejercicio de mejorar nuestra comunicación interpersonal. Ser claros sin necesidad de ser impositivos, ser claros sin necesidad de ser groseros, ser claros sin necesidad de ser, de extraponernos a la postura del otro, ¿sí? Entonces, identificamos nuestras emociones, pero así mismo le decimos a la otra persona qué esperamos, qué espero yo de la situación, qué espero yo de la relación, qué espero yo de la comunicación que tengo con los estudiantes, qué espero yo como profesor en el ejercicio del encuentro académico. Entonces hay que saberlo decir y tratar de que esa postura quede clara, enfática, pero no invasiva, pero no agresiva. Y por último, la empatía. La empatía es la cereza del pastel en todo este tema de la comunicación asertiva. Ponernos siempre en la postura de la otra persona, obviamente es mucho más conveniente y es mucho más fácil para poder nosotros entablar un diálogo sensato, sereno, claro y obviamente un diálogo de paz. En el contexto del aula, perdón, ya entrando un poco más como a ese contexto académico, existen una manera de nosotros poder, algunos tips para nosotros poder mejorar esa comunicación con los chicos. Primero, entender con qué tipo de estudiantes estamos, analizar los grupos de estudiantes que tenemos nosotros, es importante. Es bueno antes de recibir los grupos, mirar si existe la posibilidad de entrar en esa comunicación con el coordinador académico, con el director del programa, que tienen mayor conocimiento y dominio a veces por los grupos de estudiantes que están conformados semestre a semestre en nuestra universidad. Pueden decirnos, no, esto es un grupo más homogéneo, esto es un grupo menos homogéneo, esto es un grupo más concreto, aquí son más mujeres que hombres, aquí encuentras estas diferencias, aquí encuentras estos aspectos. Es bueno hacer ese ejercicio antes de entrar de una vez con el manejo del grupo. Ahora, si es un grupo de primer semestre donde estamos nosotros apenas entrando a conocerlos, lo principal es entrar en ese primer encuentro o en esos primeros encuentros, pues tomarnos la tarea y tomarnos el tiempo de entrar en esa identificación de cada uno de ellos.
¿sí? Es como el ejercicio de hacer una pequeña caracterización entre el grupo para yo poder entender cómo voy a diseñar mis estrategias pedagógicas, cómo voy a llevar los contenidos, qué tipo de lenguaje tengo que utilizar, cuáles son la manera de poder expresarme, incluso hasta el tipo de presentaciones, láminas, diapositivas y demás. Recuerden que en este tema de la educación y del tema de la comunicación asertiva está todo este tema también de la educación inclusiva. Entonces, todo eso entra en juego para que el proceso sea mucho más eficiente. Por eso les digo, la empatía ante todo y el reconocimiento del contexto, el entorno, la persona, las emociones que pueden estar entrando en juego en ese ejercicio comunicacional. ¿Cómo ser asertivo en la escuela? Pues obviamente el tema de la asertividad es muy importante en los términos generales. Se caracteriza por el hecho de que nada o casi nada se da, obviamente, por supuesto, que se dé por sentado. Por otra parte, también es importante que se fomente una cultura democrática, una cultura de un diálogo abierto, una cultura de una comprensión de las personas, ¿sí? Ahí es donde entra en juego esa empatía. Por parte del docente, se recomienda utilizar un lenguaje claro, un lenguaje directo, un lenguaje comprensible, saber gestionar situaciones conflictivas y problemáticas y ser capaz de reflexionar sobre sus propias estrategias y capaz de modificarlas. Ojo, señores profesores, nos cuesta muchísimo a veces cuando encontramos un grupo de estudiantes que no se está adaptando a mi metodología, pero resulta que yo soy enfático en que mi método, mi estrategia, mi didáctica es la que funciona y hago una resistencia en el momento de poder plantear la posibilidad de modificarla. Cuando nosotros generamos o identificamos que existe alguna dificultad en el que el estudiante con el docente no está generando esa comprensión de la información que estamos dando, entra en juego el poder analizar si soy yo el que está haciendo un mal uso de la comunicación y el lenguaje para poder entrar en ese contexto con el chico, o si es la metodología, si es la didáctica, y ya después paso a evaluar si es realmente el grupo o hay algo que está sucediendo en particular con algunos estudiantes para que no me esté dando resultado. Pero saquemos delante o saquemos de nuestro camino esas barreras que terminan a veces generando más choque y dificultad en el relacionamiento con nuestros estudiantes. Importante, por ejemplo, lo que les decía hace un momento, la escucha activa juega un papel muy importante. Escuchar lo que tiene el estudiante por decir, escuchar lo que está diciendo, la forma como lo está diciendo, el tono, las emociones que está expresando a través de eso que está diciendo, el lenguaje corporal que está utilizando en eso que está diciendo, son muchas informaciones que yo puedo utilizar para poder entenderlo, para poder ser empático y así poder responder y poder suplir una necesidad que pueda estar teniendo con respecto a la información que puede estar solicitando o lo que puede estar manifestando. Entonces, ojo con eso, porque creo que es pieza clave en todo este juego de mejorar nuestra asertividad en poder comunicarnos con los demás. Decir lo que pensamos y lo que opinamos, pero la manera en cómo lo decimos es fundamental. Entonces, dar nuestra opinión, pero siempre respetando también la postura del otro. Entiendo que no estás de acuerdo con esto, pero mi percepción frente a esta situación está relacionada hacia esto, hacia esto, hacia esto. Considero que es pertinente que analicemos juntos la situación y busquemos un punto intermedio. Son términos que nosotros podemos utilizar para poder tener una conversación más conciliadora con las personas y menos impositiva. Cuando la persona que está hablando con usted está expresando sentimientos, le hago una recomendación. Intente parafrasearlos usted mismo en el momento que le vaya a dar la respuesta. Eso te va a llevar a usted, como el receptor de la información, a entender un poco esa emoción que está sintiendo el chico o eso que está pasando por ellos y poder darle respuesta un poco más sensata y coherente con eso que está generando algo en el joven. Decir lo que queremos que ocurra,
qué es lo que yo espero que ocurra en el aula, es importante que lo dejemos claro. Es como dejar las normas claras. Voy a explicar, voy a entrar a tratar un tema con ustedes, voy a dar mi concepto, voy a dejar un espacio abierto para que podamos debatir y dar sus puntos de vista, pero vamos a utilizarlo y siempre ser enfático en una muy buena comunicación. Puede que alguno esté de acuerdo, puede que otro no esté de acuerdo, puede que estemos en lo cierto, pero todos estamos en un proceso de aprendizaje. Son algunos de los discursos que podemos utilizar para poder entrar a abordar algunas temáticas. Hablar en primera persona es muy importante en estos términos. A veces cometemos los errores que hablamos en tercera persona. Aprender a decir que no y saber aceptar las negativas es importante, ¿sí? Aprender a decir que no es el no impositivo, no porque yo soy el profesor, no porque yo tengo el conocimiento, no porque yo soy el dueño de la calificación, no porque su nota depende de mi percepción. No, ese no es el no que nosotros necesitamos en esto. Aprender a decir que no, pero de una manera en que la persona que está recibiendo ese no se pueda ir a satisfacción, entendiendo que hay responsabilidades que hay que asumir. Y cuando decimos que no es porque seguramente de la otra parte habría que asumir algún tipo de responsabilidad o de nuestra parte también. Y saber aceptar las críticas. Ser receptivo, por favor, eso es importante. Entender que no somos perfectos, entender que nos equivocamos, entender que podemos estar errados y que un estudiante puede estar en primer semestre, puede ser menor que yo, puede tener menos experiencias que yo, pero puede tener la razón simplemente porque me puede estar equivocando incluso en la manera en cómo le estoy diciendo y así puedo hacer entender diferente las cosas. Y estos son algunos apartes que les traigo en el momento de que ustedes puedan entrar en contexto o en el aula con la comunicación con los chicos, que es bueno que los tengamos, que los podamos tener ahí como un machetico aparte. Ser directo, ser claro, ser breve, ayuda muchísimo a que la información pueda ser recibida de mejor manera, sin ser autoritario. Hay una diferencia muy grande entre ser claro, enfático y directo con el autoritarismo, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo y podemos hacerlo de la manera más cordial posible y tenganlo por seguro que les da muy buenos resultados. Yo lo pongo mucho en práctica aquí con los estudiantes. Trato de escuchar bien cuál es la situación y cuando veo que están fuera de contexto y necesito que entiendan una norma, necesito que entiendan algo, trato de ser lo más directa, lo más clara, pero también me pongo un poco en la postura de ellos, ¿bien? Entonces, hablar de la conducta, no de la persona. Yo creo que emitimos juicios desde ahí. Es que usted no sabe, es que usted no hace, es que usted o tú, y ahí juzgamos. Entramos a señalar en principio. No, hablemos de la conducta exactamente. ¿Cómo corregirla? El hacer las cosas de esta manera puede llevarlo a que usted no entienda. El actuar o el pensar o el reaccionar o el decir las cosas como usted lo está diciendo le va a terminar generando una respuesta negativa. Miremos cómo lo podemos modificar o cómo le ayudo para que usted pueda mejorar en ese concepto. Es un ejercicio muy bueno. Incluir los sentimientos en las ideas es importante. Hable de sus expectativas e interésese en las tareas que se propone. Comparta sus incertidumbres e inquietudes cuando las cosas no fluyan como lo espera. Fortalezca el vínculo con las ideas y las emociones con los estudiantes. Ojo, sean cuidadosos con esto. Una cosa es fortalecer los vínculos y las emociones y otra cosa es entablar emociones y sentimientos y otra cosa con los chicos. Seamos claros en cómo podemos diferenciar esto para que no se dé a malas interpretaciones, que en los casos que se pueden dar por parte de nuestros estudiantes. Bien. Aprende a escuchar, que les he venido hablando constantemente sobre este tema, y evidenciar seguridad personal. Mire, nunca se me olvida una profesora que tuve en mi formación de pregrado que me decía, después que usted sepa decir las cosas con claridad, seguridad, y pueda mostrar obviamente dominio, usted puede estar diciendo una mentira que se lo van a creer.
Obviamente lo traigo a colación para tomarlo en el mejor sentido, ¿ah? Pero entonces, saber expresar las cosas, saberlas decir desde nuestro lenguaje corporal, de la seguridad que estamos expresando para hacerlo, puede generar mayor confianza en cómo recibimos esa información. Puede generar mayor asertividad en el momento de poder comprender incluso los temas, ¿bien? Estar abierto a los cambios es fundamental, ser receptivo, entender que no lo sabemos todo, que no somos la última panacea, muestre apertura a las ideas diferenciales, incluso cuando parezca la idea un poco desatinada o desubicada, trate de prestarle mayor atención y darle un sentido lógico y ayude a que la persona lo pueda tener con coherencia y entre los dos puedan llegar a un mejor consenso. Comunicarse siempre con el respeto. Yo creo que el profesor es el que empieza con el tema del respeto. Muchas veces cometemos el error de tutear al estudiante. Yo admiro muchísimo un profesor que tenemos aquí en Bienestar, que me gusta cómo trata a los jóvenes. Si son estudiantes de medicina, médico, ¿cómo está usted? Y los empodera sobre el rol que está utilizando. Si es abogado, se lo dice, abogado, venga. Y es el profesor de deporte que los invita, pero abogado, ¿usted por qué está cometiendo la falta en esto? Y se refiere a los términos de según su profesión. Lo mismo es con el fisioterapeuta, lo mismo es con el ingeniero. Eso es una muestra de respeto, pero a la vez le abre la puerta para que el estudiante pueda entrar en una mejor conexión con él. No lo tutee, no le ponga apodos, no entre en ese tipo de confianzas que lo que puede generar esas malas interpretaciones y pueden terminar perjudicadas las dos partes. Siempre con respeto, usted como estudiante, joven estudiante, señor estudiante o por su nombre, su apellido, es mucho más fácil evitar correr riesgo en algunos otros aspectos. ¿Bien? Y obviamente, pues lo único que nos queda en este tema de la comunicación asertiva, pues es tratar de poner en práctica todo lo que hemos entrado a debatir en el día de hoy. Terminando pues el abordaje de los contenidos que he venido tratando en este tiempo, me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto de lo que hemos hablado. ¿Qué les parece el manejo de esta información? ¿Ha podido ser útil para ustedes? ¿Qué creerían que podrían hacer uso de este? Escucho opiniones. ¿Se me fueron? Bueno, de mi parte pues sí es una ayuda gigante porque pues igual también estamos en un proceso de aprendizaje en cuanto al área de la docencia, ¿sí? Y de pronto, a diferencia de lo que comentaba el compañero, pues él de pronto ha tenido como los dos extremos de tener situaciones de pronto de dureza o de sentirse un poco aislado del estudiante y ahora está tratando de acercarse, ¿sí? En mi caso, siempre ha sido lo contrario, siempre he buscado la manera no de ser amiga del estudiante porque no podemos perder los roles, pero sí de pronto de ser más abierta a ellos, pero siento en muchas ocasiones que el estudiante, obviamente en su condición, siempre quiere sacar ventaja de esa situación, ¿sí? Entonces, es como tratar no de endurecer, sino de esclarecer más los puntos límites en cómo yo le exijo al estudiante sin perder la cercanía que hay con ellos. Okay. Dificultad un poco más de cómo yo puedo mantener la cercanía con el estudiante sin perder los roles, pero que a la vez me permita mantener los límites de lo que se debe hacer en cuanto a cumplimiento y exigencias frente a ellos. Es lo que ha sido como encontrar ese punto de equilibrio de decir, venga, yo me puedo acercar a ellos, pero no puedo perder el que tengo que exigirles y tengo que mantenerme en el límite para que las cosas fluyan, ¿sí? Ha sido como un poco más complicado por ese lado. Muchísimas gracias. Excelente, Mónica, tu aporte. Me parece muy importante dejar muy claros los roles, establecer bien hasta dónde llegamos en ese contexto, en el contexto de la universidad, en el contexto de ser profesor, e incluso hasta dónde llegamos fuera de ese contexto académico, porque puede darse que en el ambiente fuera de la universidad pueda existir un tipo de vínculo, de relacionamiento o de conexiones con esas personas.
es bueno dejarlo claro. Claro que sí es muy importante y de eso depende muchísimo el éxito que tengamos nosotros para poder impartir nuestro conocimiento en el aula. Pero asimismo también insisto muchísimo en la capacidad de poder aprender a ser un poco receptivo en esos puntos diferenciales con los que nosotros nos encontramos en esos grupos de estudiantes. Estar más atento, revisar un poco también las emociones de los chicos, con qué nos encontramos. Ustedes son el primer canal, ustedes son los primeros que entran en contacto con los muchachos y ténganlo por seguro, por experiencia y por conocimiento. Tengo 10 años de estar trabajando aquí en la universidad y ahora que tengo un promedio de 3 años de estar en bienestar y que hemos venido trabajando todo este tema de los manejos emocionales en nuestros estudiantes, nos hemos dado cuenta y hemos ratificado que es el profesor el que logra hacer esa primera conexión emocional con el estudiante que le permite al chico incluso entrar en contacto con temas íntimos, con problemas sentimentales, con problemas emocionales, con problemas físicos, con problemas de salud, y ese profesor quien obviamente termina orientándolo de la mejor manera para poder acceder a los beneficios, servicios, orientaciones y rutas de atenciones que podemos tener establecidas aquí. Entonces, en un tema que en algún momento debatíamos aquí en Valledupar, hablábamos de ese rol tan importante que podemos asumir nosotros, que puede llegar a salvar muchas vidas en el aula. Lo digo con conocimiento de causa aquí, cuántos jóvenes en situaciones emocionales tan difíciles han podido llegar a nuestro consultorio, han podido llegar a nuestras oficinas en busca de un apoyo gracias a esa orientación y a esa guía que le brindó el profesor y a esa primera comunicación y esa conexión con respeto, con confianza, con manejo confidencial, porque llegar a abordar un tema tan confidencial con el profesor implica que el profesor habría haciendo un muy buen trabajo con ese chico para que el chico se le acercara y lo viera como un punto de referencia para apoyo y para ayuda. Pensémoslo de esa manera, veámoslo de esta manera y tratemos de asumir también esas posturas de no solamente impartir conocimiento, sino también de poder pensar en cómo estoy ayudando más allá a esa persona, cómo puedo yo aportar incluso para salvarle la vida a ese joven que se encuentra en el aula de clase. Entonces, importantísimo eso, no quería irme sin dejarlo por tocado, sin mencionarlo, y nada, pues agradecerles inmensamente por el tiempo, por la atención, por la labor que vienen haciendo lógicamente con la universidad y con nuestros jóvenes estudiantes. Y obviamente pues importantísimo que podamos todos seguir indagando sobre esto, seguir poniendo en práctica, ir estudiando, revisar artículos, los invito a escuchar podcasts que hoy en día es una muy buena herramienta que les ayuda a ustedes a entender un poco sobre algunos conceptos que pueden ser difíciles para comprender o que nos cuesta un poquito entender en el material de lectura. Es de muy buena ayuda también. Entonces, si no hay algo más que decir, estoy aquí abierta a disposición de ustedes. Jason. Muchísimas gracias. Con Hola. todo el gusto, con todo el gusto. ¿Me escuchan? Gracias. Escuchando. Muy oportuna su intervención, profesora. Ok, a usted, muchísimas gracias. ¿Quién me habla de fondo? Yo, Jason. Jason, cuéntame. Bueno, sí, pues muy buena la presentación, la comunicación. Creo que para ser comunicativo, pues creo que una de las bases y lo que usted más enfatizó es la empatía. Sí, Entonces, señor. una de las preguntas que yo quisiera ver es qué herramientas o qué debo hacer para ser yo más empático. Es decir, cómo reconozco que esa persona se siente así o que cómo reconozco que él tiene esa timidez o que tiene esa duda o que tiene... Sí, porque muchas veces no se comunica, o sea, no hablan. Muchas veces como lo ven, como lo expresan. Entonces, ¿cómo o qué herramientas debo hacer yo o, bueno, todos para ser Sí, más claro que sí. empático? Claro que sí, profe. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Para nosotros poder ser empáticos, hace un momento les decía que lo principal es aprender a ponernos en el zapato de la otra persona. Lo primero que usted tiene que hacer es aprender a identificar qué puede estar generando emocionalmente la situación en la otra persona. Eso en primera medida. No emitir el juicio, como le decía hace un momento, también ayuda muchísimo. A veces
ponemos por encima lo nuestro y asumimos unas posturas muy egoístas frente a lo que puede estar sucediendo con las otras personas, en el entorno o en el aula. Entonces, mostrarse siempre como una persona receptiva. Entra en juego, profesor Jason, el tema incluso de la mirada, de la escucha, de estar atento a todo lo que la persona tiene que decir y cómo lo dice. Sobre todo, cómo lo dice. Le da a usted más señales que la expresión verbal. Muchas veces hemos encontrado personas que se les dificulta la expresión oral en el discurso, pero dice mucho más con su lenguaje corporal, con su postura, incluso con el tono de la voz, incluso con los gestos de las manos, con las miradas, dicen muchísimo. Eso lo va a llevar a usted en primera medida a comprender qué está sucediendo en el interior de esa persona, para así poder ya usted de una manera mucho más receptiva poder entender y dar una respuesta en relación a ello. Cuando nosotros aprendemos a reconocer esas emociones, la reacción nuestra inmediatamente da un giro. Tendríamos que ser muy frívolos, muy inhumanos para nosotros no lograr entrar en una muy buena empatía con esa persona, aprendiendo a identificar esas situaciones emocionales por las cuales puede estar pasando. Desde el enojo, desde la frustración, desde la rabia, desde la impotencia. Es importante que nosotros entendamos. A nosotros nos han enseñado, y la educación básica, como quien dice, nos enseñan las tablas de multiplicar, nos enseñan las capitales, los colores y conceptos muy puntuales, pero muy poco nos hemos concentrado en aprender a identificar, reconocer y actuar frente al manejo de las emociones en los demás y en nosotros mismos. Y ahí empieza la empatía. Ahí empieza la manera de poder ser empático para que la comunicación sea mucho más asertiva. Su conducta cambia, su manera de responder cambia, su expresión facial va a cambiar la suya, siendo usted receptivo en el momento que aprenda a entender qué hay detrás de esa información que le está diciendo el joven o la persona. Espero que con esto le haya sido útil. Sí, no, la verdad sí, Profe, más o menos. Profesor Francisco. Es una estrategia que yo utilizo. Casi no le escucho. Creo Se le que escucha cortado, profe Francisco. sí, se le escucha Sí, mucho cortado. si lo quiere escribir en el chat, lo escribiría y se le escucha entrecortado. Yo creo que más bien voy a tratar de escribiendo. Bueno, en otra oportunidad. No se preocupe, ahora se le está escuchando mejor. Luz, aquí te dejo mi correo y mi teléfono. Rapidito, profe, la mejor estrategia que yo, una de las mejores estrategias o buenas estrategias que utilizo dentro del aula, y lo tengo en la parte profesional también. Sí, ahora sí me están escuchando. Más o menos. Más o menos, profe. Lo invito no hay a que canción más agradable al oído. Perfecto, ya no voy a... Qué pesar, profe Francisco, que no le estamos escuchando, pero lo invito a que de pronto en el chat me pueda transmitir esta información que nos quiere pasar. Sería muy enriquecedora. No se le escucha. Bueno, profe. De todas maneras, a todos, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, algo más por decir. Con todo el gusto, aquí estamos a disposición siempre en la Oficina de Bienestar Institucional en el Campus Valledupar. Aquí les recuerdo mi correo, mi número telefónico y nada, pues de puertas abiertas. Bueno, muchas gracias, María Susana. Excelente su intervención. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos, sus experiencias, que sé que nos han servido muchísimo a todos los profesores. Y bueno, invitar a todos los profesores para que diligencien la asistencia y que estén atentos también a las próximas capacitaciones que tenemos la próxima semana. Son muy interesantes
hay una muy importante sobre la pregunta como mediación. Nosotros siempre en el aula de clase hacemos preguntas. Entonces nos van a hablar desde la Universidad de Antioquia sobre este tema. Los invito también para que estén atentos a esta capacitación. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias, María Susana. A ustedes, muchísimas gracias. Que pasen un feliz día y feliz fin de semana. Gracias. 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 Muchas gracias, profe. Buen día. Gracias.